Bueno, saludos a todos, bienvenido a otro sábado de lore. En este sábado vamos a hablar de un tema que, a pesar de que se ve en la main storyline, no se analiza profundamente las ramificaciones y el origen de este. De hecho, te lo introducen como un plot device y no nos damos cuenta de que este plot device estaba desde el inicio de la expansión de Stormblood. ¿Y de qué estamos hablando? De el arma de destrucción masiva biológica llamado Black Rose. Mientras que el juego nos enseña muchísimas ocasiones en lo que la guerra contra el imperio se vive como una guerra de guerrillas, dado que conquistan provincias, subyugan pueblos, también subyugan culturas y las añaden al imperio garleano. Uno de los temas principales de la guerra, tanto de la guerra nuestra, la guerra en el mundo real, como la guerra ficticia en el mundo de Final Fantasy XIV, es el uso de armas de destrucción masiva. La primera que vemos en el juego en sí es la nave que llega a Silvertea Lakes que Midgar Zoro destruye en el 1.0. Se me fue ahorita el nombre de el Agrius, perdóname, de esta nave. Sin embargo, algo muy interesante es el desarrollo y todo este capítulo sobre el Black Rose. Hablemos un poquito de qué es el Black Rose y cómo es su contraparte en el mundo real y dado por qué en el mundo real está como prohibido o no se utiliza. El Black Rose es un gas letal, neurológico por lo que te dicen en el juego de Final Fantasy, que hace que la éter del cuerpo se detenga, lo que ocasiona que la gente eventualmente se muera. Y si bien no tenemos a éter en el mundo real, algo que se le como contrapone o es muy incomún o es como su contraparte real es el sarín. El sarín fue también un compuesto neurológico utilizado, de hecho más famoso por los ataques terroristas en Japón en 1996 y 97 por un miembro de culto que querían propiciar la tercera guerra mundial del Armagedón llamado Aum Shinrikyo, que pues bueno, hay que entender que todas estas armas biológicas están prohibidas en el mundo real por la Convención de Ginebra o la Geneva Convention, más específico los acuerdos de sustancias biológicas que creo que se firmaron en el 93, la Convención sobre las Químicas. Y es un hecho de que todas estas armas, a pesar de que están prohibidas, ha habido casos reales donde la gente lo sigue haciendo o sospechas, sin embargo están comillas vetadas. Y si ahora nos vamos al mundo de Eorzea o el Final Fantasy XIV, no se nos había introducido una arma así es hasta Stormblood. En Stormblood, si tú te avientas unos sidequests en Castrum Oriens, que es la primera área que tienes como para hacer quests en Stormblood, puedes encontrar un settlement o una villa que se llama Bittermill, que curiosamente se ve abandonada pero no se ven cadáveres y se ve que está entre comillas en buen estado pero abandonada. Y es a través de estos sidequests que, pues si te interesa mucho este tema, te invito encarecidamente a que los hagas, donde te van contando cómo esta pequeña villa, que era de hecho de Gridania, en un hamlet de Gridania, donde la gente eran apotecarios, o sea que eran pues gente que hacía medicinas con las hierbas locales, pues Garlemald lo captura y lo utiliza para hacer un campo de prisión y luego toda la gente que estaba ahí encerrada lo usaron como sujetos de experimentos para poder desarrollar la Black Rose. Esto es como lo más importante de ese sidequest porque aquí nos dicen un poquito o esos paralelismos de cómo de verdad se hacen las armas biológicas en el mundo real y no nada más se las sacan de la manga como mucha gente cree que no ha hecho los sidequests que sí pasó en la historia. Si ya nos vamos a la historia del Black Rose, el Black Rose es un arma que el imperio empieza a desarrollar con la excusa de poder conquistar un lugar manteniendo las estructuras y matando a la gente. De hecho, el que lo empieza a desarrollar es Gaius Van Baelsar cuando era el legato de la 14 Legión. Sin embargo, él, como lo ve como una guerra sin honor, detiene la producción de este gas condenándolo como un arma de exterminación más que de conquista. Y no es hasta que, spoilers, en Stormblood, cuando vences ya a Xenos y el Idibus consigue el cuerpo de Xenos, que este empieza pues retoma la producción de este gas mortal. Ya se une a la historia cuando Alphinaud Leveler, unido por Gaius, que en verdad es el Shadowhunter, nos dice que el imperio está produciendo esto y se encargan de destruir los tanques de almacenamiento. De hecho, inclusive Stinian les ayuda con este tipo de misión. Y algo que hay que entender, como un pedazo de lore que está un poco oscuro,
y cuando digo oscuro me imagino oculto, digo oculto, en esto. Desde que tú te enfrentas a Tordan en Heavensward, los Ascians están empujando al mundo, de hecho por eso tenemos el parche de los Warriors of Darkness en Heavensward, hacia una catástrofe umbral que tiene que ver con el Light Aether, o sea, el Aether de luz o el Aether que se estanca. Entonces, mientras que cuando tú vences a Tordan, pones eso en pausa, ya los engranajes de este plan de ellos ya se estaban moviendo hacia adelante. Y es en la expansión de Shadowbringers donde exploramos muchísimo a fondo la capacidad destructiva de este gas, del Black Rose, dado que en Shadowbringers nos cuentan, spoilers, que en un futuro alterno, que es el futuro donde despiertan a Graham de la Crystal Tower, este gas que actuaba deteniendo la éter del cuerpo se ve extremadamente potenciado por el imbalance que hay en el source del Light Aether o el Aether de luz, dado que se estaba gestando el Flood of Light en el First. Entonces, como sabemos, cuando se hace un rejoining, uno de los shards, una de las realidades, empieza a filtrar Aether hacia el source hasta que de plano se absorbe completamente. Pues en este caso el First empezó a filtrar Aether de luz, o bueno, empezó a estancar el Aether, lo que hizo que la potencia de Black Rose se potencializara a ser una arma de destrucción masiva que destruyó a todo el mundo. Y es la gente de los Garland Ironworks junto con Graham, con la tecnología de Alexander, con la tecnología de Omega y el Interdimensional Rift y la Crystal Tower, que hacen este viaje en el tiempo donde mandan la Crystal Tower al First y comienza toda la historia de Shadowbringers. Pero volviendo al tema del Black Rose es una arma biológica de destrucción masiva que el Imperio usó. Solamente para que entendamos un poquito que en el Imperio había de todos matices y colores, como tenemos la historia de Baro, sí, Baro Sans, no me acuerdo cómo, Baro Sans Barro, no me acuerdo bien el nombre, donde él empieza a experimentar pues con las weapons y a mutar a la gente. Entonces, algo que es muy curioso es que este tema lo tocan, lo tratan y lo desechan. Sin embargo, nunca, y hubiera estado muy interesante, pero pues no, jamás se va a tocar, dado que Eorzean es un lugar donde la guerra abunde. Este tipo de armas están prohibidísimas en el mundo, en nuestro mundo, dadas las capacidades de destrucciones que tienen y sobre todo como el imbalance que se puede hacer en una guerra. Usualmente hay unas reglas de guerra que se deben seguir y este tipo de armas de destrucción masiva biológicas no siguen ese tipo, de hecho usualmente se salen de control. Entonces pues es un pequeño lore, un tidbit de lore bastante interesante, pues conecta un poco con nuestro mundo real, el hecho de que el imperio, pues en sus ganas del imperio, hayan de hecho esta arma. De hecho, la persona que ordena y para la producción del Black Rose en Final Fantasy XIV en Eorza es Xenos Yae Galbus, cuando recupera su cuerpo y mata al emperador Varys, porque sabe que vencernos así a nosotros le iba a quitar todo placer, toda thrill of the battle, toda experiencia para la guerra, y sabe que no es una manera correcta de hacer guerra o pelea. Y pues bueno, gente, como les dije que estas 2 semanas iban a ser unos poquitos sábados de lore chiquitos, yo creo que ya los que siguen ya vamos a empezar a investigar temas más profundos como los Ancients, como el Dynamis, como todo esto. A muchos de ustedes que les dije que en el pasado iba a estar compitiendo en Panamá, pues les déjame decirles que quedé como campeón. En una de las categorías que competí en la disciplina que hago, quedé con 3 primeros lugares y un trofeo de un récord nacional. Entonces, pues bueno, gracias por el apoyo, gracias por seguir viendo estos videos, y esto fue simplemente un pequeño tidbit de lore llamado el Black Rose.